Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Comienza la tanda de vídeos navideños y concretamente hoy vamos a ir a nuestra cena de empresa, comida, reunión de primos, amigos, en fin, todos esos eventos que nos surgen durante estos días que no son ni Nochebuena, Nochevieja o Navidad, que todo el mundo sabe cómo tiene que ir vestida. El otro día una seguidora decía, la mejor manera de vestir en estos sitios es no asistiendo. Es verdad que se hace un poquito pesadito cuando llevamos ya 3 o 4, pero ya que tenemos que ir, vamos a ir monas y de eso justamente vamos a hablar hoy. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! La duda que más a menudo nos surge en este tipo de eventos es la del nivel de tu look. ¿Iremos demasiado arregladas? ¿Iremos poco arregladas o demasiado casuales? Cada sitio y cada situación requiere lo suyo. Yo os voy a dar hoy ejemplos para todas las que se me han ocurrido. Pero hay un tip básico y fundamental que si lo seguís nunca vais a fallar. Mezcla una prenda especial, más navideña o con brillos, con otras que sean más casuales. Os pongo ejemplos. Vamos a empezar con una falda satinada, que es una de esas prendas básicas para todo el año. Es un fondo de armario al que se le puede sacar muchísimo partido. La mía es de Mango, de otra temporada, pero aquí os estoy dejando otras opciones que encontramos actualmente en tiendas. Hay tantos modelos diferentes y con tantos patrones diferentes que seguro que encuentras la que más te favorece. Con este tipo de tejidos es súper importante que tengamos en cuenta la ropa interior. Se va a pegar mucho a tu cuerpo y te va a marcar todo lo que no tienes. Yo siempre llevo una fajita debajo recoge carnes, que ya he enseñado muchísimas veces. Es de Leonisa, pero no sirve para reducir talla, simplemente para comprimirte un poco, para contenerte. Yo siempre digo que es adecuada para todas las que llegamos tarde el día que repartieron carne de glúteo, porque de todas las fajas que he probado es la única que no te lo aplasta y que no te lo aprieta. Pero si tú lo que quieres es reducir un poquito cintura, reducir talla, seguro que vas a encontrar otras opciones ahí mismo en Leonisa o en tu lencería o corsetería de confianza mucho mejores y que te darán mejor resultado. Yo siempre recomiendo en este sentido a la lencería Charme Íntima, porque aparte de que son chincha lovers y amigas del canal, te asesoran estupendamente y tienen productos de muchísima calidad. Ya habéis visto, simplemente me he puesto un blazer encima. Bueno, llevo un body de Zara, pero para todas estas ocasiones los tops lenceros son otro fondo de armario con el que vais a lo seguro. Tener uno beige o champán, en negro, blanco, 2 o 3 de colores neutros van a suponer un salvavidas para ti. Este es de Chincharraviña Shop y es el producto más vendido de toda la tienda. Y si veis que ha quedado esta parte de arriba, yo lo veo un poco sosilla, pues podéis animarla con un brochecito, con una flor, queda estupendamente. Este outfit podrías llevarlo tanto a una comida de empresa al mediodía, simplemente cambiando el calzado. Ahora mismo tengo puestos unos zapatos metalizados, pero tú, en vez de eso, te pones unas botas de caña alta, ya le has bajado un poquito el nivel y la puedes llevar a otro tipo de situaciones. Si es de día, te pones un bolsito un poquito más especial, como es esta bombonera. Bueno, son de las cositas que hemos traído para Navidad a la tienda y es que me parece una cucada, vamos. Y si es por el día, pues un bolso más adecuado, las botas como he dicho antes y oye, un partidazo tiene este tipo de prendas. Pero ahora imagínate que tienes que ir a tu comida después de haber estado trabajando. Pues un jersey, en este caso te aconsejo que en vez de body debajo llevases un top lencero por si te lo tienes que quitar porque haga calor. Oye, y la mar de mona, fijaos lo que estoy haciendo, me estoy poniendo los elásticos maravillosos de las mangas que compro en Amazon, que es uno de mis truquitos más míticos de aquí del canal. Lo que sí os aconsejo es que si vais a poneros un jersey así más grandecito, sea del mismo color de la falda, o si lo vais a usar de un color diferente, que las botas sí que sean del mismo color de la falda, por no tener tantos cortes visuales que siempre va a cortar y siempre se te va a ver menos estilizada. Bueno, amigas, si una comida de Navidad es una comida de Navidad, por muy de empresa que sea. Vamos a ponernos un collar mono, unos pendientacos, vamos a darle alegría para tu cuerpo, Macarena, que ya veis que con una cosita de nada, bueno, a ver, el collar no es que sea una cosita de nada, lo que quiero decir es que una simple cosa que le metas un poquito más vistosa ya va a subir de nivel. Podemos ayudarnos también con el bolso. El collar y el bolso son cosas que podemos coger después de trabajar, las podemos llevar guardadas y después en el cuarto de baño tunearnos y salir como unas verdaderas divas. Este bolsito con abalorios es de Zara, de otra temporada, pero este tipo de piezas con muchos abalorios, con muchos brillantitos, con muchas tachuelitas, también formarían parte de ese fondo de armario fiestero, navideño, que nos va a durar toda la vida. Encima de esto tú ya te colocas tu abrigo, tu trench o lo que quieras llevar. Vas divina. Esta semana por Instagram
Instagram os enseñé un look que llevé precisamente para eso, para una comida de Navidad de empresa en la que yo antes y después debía hacer otras cosas de trabajo también. Ahí llevo puesto este conjuntito de chaquetita de punto y pantalón sastre de Elena Miró, y justo la chaqueta cumple con ese tip que os he dado al principio, el de usar una prenda un poquito más especial, con brillos, con abalorios, con otra más normalita y que llevaríamos en cualquier ocasión de diario. El pañuelo del cuello también le dio ese toque, es de Stradivarius, por cierto, que me habéis preguntado muchísimo por él, pero es de otra temporada. Si tienes el cuello corto, evita ponerte los pañuelos tal y como yo lo llevo al cuello. Póntelos abiertos, con un nudito bajo, puedes unir también ambos extremos con un brochecito aquí y así darle alegría a un top, a una blusa, disimular un escote demasiado grande con el que vas enseñando el sujetador y no estás cómoda. Los pañuelos tienen un partidazo que os voy a contar yo a vosotras, que no sepáis. Vamos a seguir con las faldas y en esta ocasión vamos a irnos directamente a una falda de tul que no tiene por qué serlo. Seguro que tienes en casa alguna con un diseño súper especial que te compraste para una ocasión en la que ibas a la boda de tu prima Juani y no te la has vuelto a poner. O bien con volantes, o bien con pedrería, con algún diseño especial, con una lazada, en fin. Fijaos, lo mismo de antes, he tirado de top o de body y del blazer. Esto ya sobra que lo diga, seguro que la mayoría de vosotras, si es que está dentro de vuestro estilo, tenéis un blazer negro de fondo de armario que os queda súper bien, que os encanta poneros. ¿Ah, no? ¿No lo tienes? Pues hija, aprovecha esta semana que es el Black Friday y cómprate uno bueno porque ya has visto. Siempre hay sitio en un look para ponértelo. Y como veis, me he cambiado los pendientes, me he puesto unos del color de la falda, que son de Parfois, y ahora voy a hacer lo mismo de antes, voy a meterle el puntito de luz a la chaqueta para que no se vea tan negro. En esta ocasión, con una falda tan llamativa, lo suyo es que el calzado no lo sea. Así que, aunque le iría súper bien una bota de caña alta en negra, estas particularmente no, porque como veis, hacen esta forma slouchy que se llama, así como muy arrugadita, que con la falda es como una cosa y otra y otra. Me puedo poner unos zapatos de salón, en este caso unos destalonados que le quedan bien, uno de estos dos bolsitos, yo creo que serían el complemento perfecto. El de plumas queda divino, vamos. Y fijaos, es que realmente me encanta hacer esto porque es que no llevo nada. Lo único que llevo es una falda así un poquito más especial. El resto de cosas que llevo en el outfit, un zapato negro liso, sin nada, de salón, el blazer, el body. Es que son cosas tan fáciles y tan resultonas que tú llegas así a tu cena de empresa como una reinona. Estoy pensando, me voy a quitar los pendientes porque creo que le puede ir muy bien a este look tan preppy y tan romántico. La moñita aquí en el recogido. ¿Qué quieres que os diga? Me encanta cómo queda. Otra idea diferente para llegar a más estilos diferentes. De aquí sacamos hoy todas algo. Y no lo he dicho, pero la falda es de Chincha Raviña Shop y por supuestísimo llevo, tanto ahora como en la satinada, aunque esta tiene forro, mi forrito debajo. Esto es fundamental para que el movimiento al andar con este tipo de faldas con tejidos tan especiales cobre vida, quede mucho mejor, la ropa te quede mejor plantada. Amigas, importancia a lo importante, como decías en la tele. Importancia a la ropa interior. Tal y como nos vestimos por dentro, se nos va a ver por fuera. Y si yo tuviera que ponerme esta falda, que de hecho ya me la he puesto, lo haría así. A mí me encanta con jersey, me pasa igual que con la falda satinada. Es una combinación que yo llevaría a mi comida de empresa totalmente, a mi comida de Navidad de amigos también. Pero ahora que los estoy viendo ahí, me voy a probar los Mary Jane y así también le damos una opción a las que no quieren o no pueden llevar tacones. En este caso los míos son en color nude, pero en negro también quedarían fenomenal. Oye, me encanta. ¡Qué chulo!, ¿no? Ya veis que es un estilo totalmente diferente al que hemos llevado antes con el blazer y los zapatos de tacón. Siempre seguimos el mismo tip. Una prenda muy especial combinada con otras más casuales. Vamos a probarnos ahora un pantalón de lentejuelas porque nos vamos de cenita de empresa y te digo lo mismo que te he dicho antes. Si no tienes un pantalón de lentejuelas, que sea solo porque no te gusten y nunca te los pondrías. Pero si no, ya estás tardando porque es otra pieza del fondo de armario de la Navidad. Pero igual que antes, os dejo opciones que podéis encontrar actualmente en tienda de diferentes colores que seguro que os pueden encajar. A ver, no me vayáis a poner verde por lo que os voy a enseñar ahora mismo, ¿eh? Me he puesto sandalias. Sí, en invierno. Todo eso de está fatal de la cabeza, me da frío mirarte, no pega nada, todo eso lo podéis ahorrar porque ya me lo habéis dicho muchísimas veces.
Pero yo a una cena de Navidad de empresa en el que lleve un pantalón de lentejuelas como el que llevo ahora mismo, seguramente llevaría sandalias. Estos son de Primark, de la colección de Paula Echevarría del año pasado o del otro. Una opción para ponerte las sandalias y no ponerte medias, porque no nos gustan las sandalias con medias, es ponértelas pero de red, que le da un rollo súper chulo, muy cañero, muy especial, y ya no llevas el pie tan desnudo. De todas maneras, no con sandalias, con los zapatos destalonados, con los zapatos de salón, no tengáis esa fobia a la media color carne. Yo creo que todas las que tenéis ese pensamiento es porque en vuestra mente está esa media gorda de espuma que llevaban nuestras abuelas, pero hay unas medias estupendísimas, finitas, invisibles y que hacen efecto segunda piel, que no tienen puntera ni nada. Yo las que compro siempre, es que no tengo ninguna con el paquete cerrado para que veáis exactamente el modelo, pero las que yo compro siempre son de la marca Platino, o bien por su web o bien en el Corte Inglés. Si vais al Corte Inglés y le preguntáis a la chica que esté en esa zona, os va a orientar y vais a ver cómo se os va a quitar esa fobia a la media color carne. Y para darle un poquito de alegría para el cuerpo a Macarena, porque será que las lentejuelas me parecen poco, tenemos varias opciones. O bien ponernos unos pendientes ahí bien potentes, que es una de las opciones que más me gustan a mí, con una cadenita finita, a lo mejor endoradita si no queréis llevar todo esto desnudo, pero vamos, pero con algo así basta. Estos son de Chincha Reviña Shop, una monada. O bien unos pendientes más discretitos y una flor. ¿Estoy pesadita con los floripondios? Sí, lo estoy. Pero ¿cómo queda, amigas? ¿Cómo queda? Pues yo creo que le da un puntito de estilo bastante guay. He elegido este bolsito de la flor de mango y si os dais cuenta es la tercera vez que usamos el body con el blazer. Justamente aquí es donde se pone de manifiesto el tip fundamental del que estamos hablando desde el principio. Da igual lo que te pongas en un look, que lo que va a mandar es esa pieza especial. La falda de tul, la satinada, el pantalón de lentejuelas. Se nos ve totalmente diferente llevando las mismas prendas. Y no te mosques conmigo por lo de la sandalia, ponte un botín y asunto arreglado. ¿Cómo es la blusa? ¿Cómo es? Con esta lazada aquí en el hombro, el brochecito. A mí me queda un poco grande, tengo que deciros. Una tallita menos me habría quedado mejor. Y es que hemos entrado en la tandita de las blusas especiales. Una blusa bonita te hace el look completo. Yo ahora mismo estoy llevando esta con un pantalón negro, pero imagínatela con un pantalón vaquero. Podrías ir a la comida que quisieras, bien de empresa, de familia, de amigos. Una blusa con presencia. Y si encima habla de cómo eres y habla de tu estilo, muchísimo mejor. Combínalas con tus prendas más básicas y no tienes nada más que pensar. En este caso me voy a poner como son. Ay, por favor, si es que salen en cámara que te mueres de bonitos. De Chincha Reviña Shop, no sé si queda alguno. Yo desde luego me he quedado sin el nude, que también lo traje y se agotó antes de que yo dijera que me lo quiero quedar. Pero sobre todo es que son comodísimos. Yo los llevé a un evento, no me acuerdo a cuál, que tuve que estar mucho tiempo de pie y me dieron un resultado increíble. Y es que tener un zapato de fiesta y que a la vez sea cómodo es una verdadera hazaña, El pantalón es de Zara, creo que es un básico de ellos, lo estaré dejando aquí si es que lo encuentro. Y la blusita es de Shein, de la línea Mauve Premium, de esta que tiene más calidad y realmente os tengo que decir que el satinado que tiene es bastante bueno y la confección también. Yo todo lo que compro de Mauve Premium me sale fenomenal. Estoy esperando unas cuantas cosas que he pedido para haceros un vídeo con ropa de Shein, que me lo estáis pidiendo mucho y además hace un montón de tiempo que no hago ninguno, porque realmente se encuentran cosas que merecen la pena y a un precio inmejorable. Si no es vuestro estilo enseñar bracitos, una camisa satinada con un pantalón negro o del color que sea, un zapatito de fiesta, un bolsito de fiesta y ya está. Esta es otra de las novedades que me ha llegado a la tienda, que tiene unas mangas maravillosas y que a lo mejor también os puede encajar, aunque transparenta, Hay que ponerse debajo un top o un sujetador bonito, un bralet. En H&M hay una parecida a esta, también en beige, con la lazada al lado. Os recuerdo que mañana es el Black Friday y están en todas las tiendas, bueno, toda esta semana, pero mañana especialmente están todas las tiendas de rebajas con unos descuentazos increíbles. Y a lo mejor es un buen momento para ir haciéndote con esas piezas de fondo de armario navideño que te van a hacer el apaño para toda la vida. Una chaqueta de lentejuelas, otra pieza que te va a venir fenomenal. Al principio yo llevaba puesta una y amigas, con un pantalón vaquero, Pero es que incluso, como os decía, unos botines de este tipo, de fiesta, unos zapatos especiales, estos de Zara, por ejemplo, que están actualmente en tienda, con un vestido negro, te pones unas medias de red, o unas medias con brillantitos, o unas medias de encaje, o sin medias, que probablemente es como yo lo llevaría. ¿Y cómo son, amigas? ¿Cómo son? No necesitas llevar nada más. Tu vestido de fondo de armario y tu blazer y se acabó. Estos
los hay también en morados. Yo estoy ahí, no sé si comprarlos, no, porque al final son cosas que a mí me solucionan mucho para los vídeos, para los eventos. Yo creo que la idea del vídeo sí que se nos ha quedado dentro. Esto de mezclar niveles de prendas más especiales con menos especiales, sí que la hemos interiorizado, y más o menos con los ejemplos que he puesto, seguro que os ha tenido que inspirar para sacar del armario esa prenda que hacía mucho tiempo que no usabas. Y ahora os dejo un repasito que sé que os gusta mucho. Si habéis llegado hasta aquí, seguro que ya tenéis una idea clara de cómo ir a vuestra cena o comida de empresa de esta Navidad. Y si no, al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al ladito te dejo 2 vídeos más por si te apetece seguir escuchándome. Y sin más, me despido de todas vosotras, como siempre, dándoos las gracias. Y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!